Los vientos cambiaron. Ya no eran cálidos ni secos. Ahora traían consigo presagios. El aire mismo parecía tenso, saturado con un presentimiento insoportable. En Babilonia, Ezequiel se sentó en silencio junto a los ancianos de los exiliados. Su mirada era lejana, su cuerpo inmóvil, pero dentro de él un fuego rugía, un fuego que no podía contener. Y entonces ocurrió. En la tarde de un día gris, un fugitivo cruzó el desierto. Su rostro estaba cubierto de ceniza, su ropa rasgada. Sus labios apenas podían articular palabras, pero cuando finalmente habló, su voz quebrada fue como un rayo que parte la historia en dos. La ciudad ha caído, Jerusalén ha sido tomada, el templo destruido, todo ha sido quemado. El silencio fue absoluto. Nadie respiraba, nadie parpadeaba. El juicio que Ezequiel había proclamado durante años se había cumplido. El horror había llegado. Ezequiel cerró los ojos. No dijo nada. No era necesario hacerlo, porque en ese instante, la mano del Señor vino sobre él, y su boca se abrió. El tiempo de silencio había terminado. Ahora comenzaba un nuevo ciclo. Hijo de hombre, le dijo el Señor, esta es la señal para ellos. Tus palabras ya no serán alegría, tus visiones no serán retrasadas. Todo cuanto hablé se ha cumplido. Y entonces, como torrente liberado tras una presa rota, la palabra del Señor comenzó a fluir sin freno. Ya no eran advertencias, sino declaraciones. Ya no era una voz solitaria en el desierto, sino un eco divino que reverberaba en el alma del remanente. Oh tierra de sangre, te he juzgado conforme a tus caminos. Tus príncipes fueron como lobos, devorando almas para ganar ganancia. Tus profetas recubrían todo con lodo suelto, viendo vanidad, adivinando mentira. Pero yo he desenmascarado toda obra oculta. El profeta vio en visión los muros derrumbados, las piedras humeantes del templo, los querubines de oro saqueados, y la sangre que manchaba el altar donde antes ardían las ofrendas. Pero también, en medio del desastre, vio los rostros de los que quedaban, esparcidos por los caminos, rotos, sucios, sin patria ni hogar, un pueblo reducido a cenizas. Y Dios le dijo, aún así, dejaré un remanente entre las naciones, y sabrán que yo soy el Señor cuando se avergüencen de su pecado y recuerden todos sus caminos malvados. Ezequiel fue llevado en visión a un campo donde las tiendas de los exiliados temblaban. Allí se levantó y alzó su voz. Casa de Israel, ustedes decían, Abraham fue uno solo y heredó la tierra. Nosotros somos muchos, la poseeremos. Pero así dice el Señor, con espada caerán, porque no guardaron mis caminos, no obedecieron mis mandamientos. Y el profeta continuó, sacrificaron en montes altos, derramaron sangre, se prostituyeron con ídolos, ¿y aún piensan poseer la tierra? No, yo los dispersé por todas las naciones, y allí los juzgaré cara a cara. Pero en medio del juicio, una promesa ardía como una brasa bajo ceniza. Y os recogeré de los pueblos, y os traeré a vuestra tierra, y os daré un corazón nuevo. Quitaré el corazón de piedra y pondré uno de carne, y pondré mi espíritu dentro de ustedes, y andaréis en mis estatutos, y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Las palabras cayeron sobre los exiliados como lluvia en tierra reseca. Algunos lloraban, otros cerraban los ojos. No era una promesa política, no era un regreso común, era una restauración del alma misma de Israel. Y Ezequiel volvió a ver la misma gloria que había abandonado el templo. Regresaría. Y haré con ellos un pacto de paz, y plantaré sobre ellos mi morada,
y mi tabernáculo estará en medio de ellos para siempre. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, que santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos. Era el anuncio de una nueva era. Una era donde ya no habría templos hechos por manos humanas, sino corazones vivificados por el Espíritu Santo. Una nación regenerada. Una ciudad que descendería del cielo, no construida con piedras, sino con justicia, verdad y misericordia. Ezequiel no hablaba solo del regreso físico, hablaba del reino eterno. Pero antes de eso, la tierra tenía que ser limpiada. Aún había enemigos, aún se levantarían reinos contra el remanente, y por eso Dios preparó a su pueblo. Hijo de hombre, profetiza contra las naciones, contra Edom, Moab, Amón, Filistea y Tiro, porque se alegraron cuando mi pueblo fue herido, porque dijeron: «Ajá, la ciudad perfecta ha caído. Por eso, yo levantaré mi mano contra ellas». Y así la justicia divina no solo caería sobre Jerusalén, el juicio sería global, porque todas las naciones deberían tomar medidas, y solo aquellas que reconozcan al Altísimo serán preservadas. Ezequiel se levantó al amanecer, y por primera vez en muchos días, su rostro no estaba cubierto de ceniza. Había dolor, sí, pero también una certeza: Dios no los había abandonado. Había juicio, pero también propósito. Había exilio, pero también promesa de regreso. La ciudad había caído, pero la esperanza estaba naciendo. Era una mañana en la que el viento cargaba las voces de un pueblo herido. Las carpas de los exiliados susurraban como hojas secas arrastradas por la resignación. Y sin embargo, Ezequiel caminaba con paso firme, como si algo invisible lo sostuviera. Había visto la caída, había profetizado la dispersión. Pero ahora el Señor le revelaba otro destino, uno que atravesaba siglos, tronos y corazones endurecidos. Hijo de hombre, pon tu rostro contra los pastores de Israel, profetiza contra ellos. Ezequiel obedeció. Frente al pueblo, alzó la voz como una trompeta que despierta un campamento dormido. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! No fortalecieron a los débiles, no curaron a la enferma, no buscaron a la perdida, se enseñorearon con dureza y violencia. Por eso se dispersaron mis ovejas sin pastor. Las palabras fueron como espada de doble filo, porque no solo denunciaban el pasado, sino también el presente de cada uno, porque muchos habían perdido el rumbo no solo por culpa de los líderes, sino por el abandono de la ley en su interior. Pero la misericordia no tardó en aparecer entre los pliegues del juicio. Así dice el Señor Dios: «He aquí, yo mismo iré por mis ovejas y las buscaré. Como pastor busca su rebaño cuando está en medio de las ovejas esparcidas, así buscaré yo a las mías». Ezequiel vio en visión al mismo Dios descendiendo como un pastor en medio de un valle. No llevaba espada, sino báculo. No perseguía, sino que reunía. Una a una, tomaba a las dispersas y las conducía a un lugar seguro. Las heridas estaban vendadas, las extraviadas halladas, las caídas levantadas. Yo estableceré sobre ellas un solo pastor, mi siervo David. Él las apacentará y él será su pastor. Y yo seré su Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellas. Las palabras retumbaron. ¿David? ¿Acaso el reino había muerto hacía siglos? Pero Ezequiel entendió. No hablaba de un hombre del pasado. Era una figura futura, mesiánica, una sombra del que habría de venir. Un rey eterno, humilde, justo, un pastor verdadero. Y entonces la voz divina fue aún más profunda. «Y haré con ellos pacto de paz,
y quitaré las bestias feroces de la tierra, y habitarán seguros en el desierto, y dormirán en los bosques. Y daré bendición alrededor de mi collado. El profeta vio campos reverdecer, vio los árboles fructificar en estación, vio lluvia oportuna cayendo del cielo. Era como si la tierra misma respondiera al pacto del Altísimo. Era una nueva creación. Sin embargo, la visión cambió. El Espíritu lo llevó más allá de los campos. Lo condujo a un lugar oscuro, una vasta llanura sembrada de osamentas, huesos secos, dispersos, blanqueados por el sol del olvido. Y Dios preguntó: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». Ezequiel dudó, miró a su alrededor. Eran millas, tal vez millones, hombres y mujeres que alguna vez fueron, ahora reducidos a polvo de historia. Y respondió con humildad: «Señor Dios, usted lo sabe». Entonces el Señor le ordenó: «Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis». Y Ezequiel profetizó, y un estruendo sacudió el valle. Los huesos comenzaron a moverse, a buscarse unos a otros, a unirse. Los tendones crecieron, carne los cubrió, piel se expandió, pero aún no había vida. «Profetiza al espíritu, hijo de hombre. Di: espíritu, ven de las cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan». Y cuando lo hizo, el aliento de vida descendió como un vendaval de gloria. Los cuerpos se alzaron. De entre la muerte surgió un ejército poderoso, innumerable, redimido. Dios habló: «Estos huesos son toda la casa de Israel. Dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Pero yo abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestras tumbas, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra». No era una visión sobre cuerpos, era sobre corazones. Era una profecía de resurrección espiritual, de restauración nacional y de victoria futura. Ezequiel cayó de rodillas. El polvo se levantó bajo su manto. Lágrimas corrían por su rostro, no de dolor, sino de asombro, porque lo que el Señor mostraba iba más allá de su tiempo. Era un mensaje eterno. «Yo tomaré los dos palos, uno para Judá y otro para Efraín, y los uniré en tu mano, y serán uno solo, y nunca más serán dos naciones». La división interna que había desgarrado al pueblo por generaciones sería sanada. Ya no habría rivalidad, ni odio tribal. Habría unidad bajo un solo rey, una sola ley, un solo espíritu. Dios dijo: «Y no se contaminarán más con sus ídolos. Yo los limpiaré, y mi siervo David será su rey para siempre. Haré con ellos pacto eterno». Las palabras «para siempre» ardieron como fuego sagrado. Este no era un pacto sujeto a hombres, era sellado por el mismo Dios. Y entonces la visión final, un templo, majestuoso, más allá de los templos antiguos, más allá del tiempo, y una voz: «Esta es la ley de la casa. Sobre la cima del monte estará, y será santísima». Ezequiel entendió: vendría un lugar donde Dios habitaría nuevamente entre su pueblo, pero no como antes. Sería una morada espiritual, eterna, gloriosa. La restauración había comenzado. El corazón de piedra sería reemplazado. El pastor verdadero vendría. El soplo del Espíritu renovaría al pueblo. Y lo imposible viviría de nuevo.